la limitación del cristiano en las cosas que hace. Nosotros tenemos libertad en Cristo, pero tenemos que ser sabios cuando hacemos las cosas. Y por eso es de que quiero hablarles acerca de esto, porque puede ser también un obstáculo, no solamente para su vida, sino que también puede ser un obstáculo para su hermano. ¿Hasta dónde puedo llegar yo entonces como cristiano a participar de las actividades del mundo? ¿Hasta dónde puedo llegar yo a participar yo como cristiano de las actividades del mundo? Fundamentalmente en las reuniones sociales, ¿verdad? La libertad del cristiano contra el libertinaje es lo que trata el versículo 14 en adelante del capítulo 10. Y eso es exactamente lo que vamos a ver. Ahora, en nuestra vida normal, al salir de la iglesia, le voy a hacer estas preguntas y quiero que medite en usted si usted lo hace o no lo hace. Vamos a ver, me van a traer los otros ojos porque de repente no vamos a ver. Aunque hoy tenemos la pantalla, ¿verdad? Gracias. A ver, ahí va la primera pregunta. ¿Nos identifica a quién adoramos en las cosas que nosotros hacemos? Póngase a pensar en todas las cosas que hace. Ahora hágase la pregunta. ¿Nos identifica a quién adoramos todas las cosas que nosotros hacemos? Todo. Todo en lo que nosotros participamos, óigalo bien, fuera de la iglesia. Medite en cada una de ellas. ¿Son nuestros actos lícitos permisibles? ¿Lo que yo hago está realmente permitido por la palabra del Señor? ¿Es lícito el poder hacerlo? Es otra pregunta que yo me tengo que hacer, porque esas son exactamente las preguntas que se hacen en estos versículos y es la respuesta que da el apóstol Pablo a tales cosas. La siguiente sería, ¿la conciencia de nuestro hermano determina nuestra conducta y libertad? O sea, las cosas que yo hago, si a mi hermano le ofende, si a mi hermano que es de poca fe o no tiene fe, ¿verdad? O le es de obstáculo, ¿eso me condiciona a mí para yo hacer las cosas? Sería la otra pregunta que yo tengo que contestar. O sea, dicho de otra manera, lo que usted hace, ¿le es de conflicto a la conciencia de su hermano? Porque usted a lo mejor es muy liberal, es muy mundanote, es muy carnalote. ¿Será que usted con esas acciones que está haciendo que su hermano se vea en el peligro de abandonar la fe? Dígalo bien. Esas son las preguntas que básicamente se hacen en el capítulo, en estos versículos, y las respuestas que se dan. Y esto puede ser un obstáculo para que nosotros podamos llegar a cumplir, amén, con el objetivo que tenemos de llegar al cielo. Alabado el nombre del Señor. Ahora, vayamos a los versículos que quiero tratar. Son bastantes, pero los voy a tratar así. No voy a tratar uno por uno, ¿verdad? Que si no, imagínense. Me he basado solo en versículos. No, ahorita vamos a hacerlo de manera general. Téngame misericordia, por favor. ¿Estamos ahí? Porque ¿cuál es el capítulo que tenemos que leer? Miren, hermano, así está poniendo atención, ¿verdad? Capítulo 10. ¿Cuál nos tocaría entonces el día de hoy? El versículo 14, exactamente. Fíjese que, mire lo que dice. Hay un montón de cosas que se mencionan en esos versículos y vamos a tratar de desmenuzarlos así de manera general para poderlo aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Porque esto, vuelvo y repito, pueden ser obstáculos para mí o puede ser que yo le ponga obstáculos a usted. Dice la Biblia, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Párele ahí. ¿Qué no Pablo ya trató con el tema? ¿Verdad que ya trató con el tema? Que no seamos idólatras como ellos fueron idólatras. Pero yo quiero que se dé cuenta por qué Pablo lo dice y mire cómo es que ahonda en el tema él. O sea, para Pablo es muy importante este tema, pareciera ser. Y lo recalca una vez más y mire lo que dice en los siguientes versículos. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros
lo que digo. Óigalo bien. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Párele ahí. ¿Cómo es posible que Pablo esté hablando de idolatría y luego mencione, porque ahí está hablando, por decir así, de la Santa Cena, ¿verdad que sí? ¿Por qué Pablo habla de la idolatría y luego habla acerca de la Cena del Señor? Es curioso, ¿no? Es bien curioso. Ahora, lo hace porque quiere ponerle el ejemplo a usted y a mí de lo que es exactamente cuando una persona tiene comunión con los ídolos y compara una cosa con la otra para que nosotros podamos entender hasta dónde puede llegar una persona que adora ídolos. ¿Ok? Por eso menciona la participación que tiene el pueblo del Señor con lo que es la comunión con Cristo. Amén. Y con el sacrificio. Sigamos en el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. ¿Se da cuenta? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Sigue diciendo. Mirad a Israel según la carne. Oiga lo que ahora, mire cómo se va. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, dice. ¿Se da cuenta? Agarra la iglesia, agarra la Santa Cena y luego se va al mismo ministerio que tenía el sacerdote allá en el altar. ¿Sí se da cuenta? Ahora sigue diciendo, ¿qué digo pues? Como haciendo una pregunta. ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Fíjese cómo ahora, después de usar ese ejemplo, se brincan los ídolos. Mire el camino que toma Pablo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, no, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Óigalo bien, oiga lo que está diciendo. Habla de comunión allá y habla de comunión acá. Dos comuniones, una con el verdadero Dios, con el verdadero Cristo, y otra comunión acá, ¿con qué dice? Con los ídolos, exactamente. Lo pone uno a la par del otro, para ejemplificar lo que significa para una persona el participar de ello. No podéis, dice, beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos estar participando de ambas cosas. Usted dirá, pero yo no tengo ídolos, ¿verdad? Ajá. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa, no dice, ahora ya no dice de los ídolos. ¿Y de la mesa de qué dice? De los demonios. Sigamos. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuál sería la respuesta? No, ¿verdad que no? No, pero no cierre su Biblia. No la cierre. Sigamos. Ahora, yo quiero que se dé cuenta de algo, por favor. Mire esto, pues. Nosotros usamos esa cita bíblica para hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Que a veces solo usamos esa y no tomamos en cuenta el contexto. Mire de dónde viene hablando Pablo. ¿Sí se da cuenta? De ídolos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que dice él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ok? Sigamos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Sigamos. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahora se paró en la carnicería el apóstol Pablo, ¿verdad? A usted se le despertó el hambre, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver la carnicería? Aleluya. Y el comer y esto y lo otro, ¿verdad? Mire, para entender eso tiene que entender el contexto. No solamente de la escritura, sino de la ciudad de la que se está hablando. Y de las cosas que se practicaban realmente allí. ¿Ok? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada
por motivos de conciencia. ¿Ok? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, fíjese lo que está diciendo. ¿Cuál es el consejo? No lo comáis. Como en las fiestas, ¿verdad? Que hay fiestas que están celebradas para ciertos patronos, ¿verdad? Y dicen, no, esta carne fue consagrada y todo. Y usted ahí como le gusta, ¿ves? El diente, va. Vámonos que se echa el taco. Cuidado con eso. Por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué sigue diciendo? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Mire el rollo al que se mete el apóstol Pablo. Primero empieza con él personalmente y luego se tira al prójimo. Dice, y si él tiene problemas con su conciencia y yo estoy haciendo algo, dice, ¿cuál debe de ser mi actitud? Por eso yo entonces tengo que prohibirme de ciertas cosas. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sigamos. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa. Coméis o bebéis, y oiga lo que dice, o hacéis otra cosa, o sea que se está refiriendo a todo. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Sigue diciendo. Ahora, lea eso por favor. ¿Qué dice? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles. ¿Y qué dice? Ni a la iglesia de Dios. Oh. Y el 33, ¿qué dice? Como también yo en todas las iglesias agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si usted lee el capítulo 11, versículo 1, ahí podríamos terminar realmente lo que viene diciendo Pablo. ¿Qué dice Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjese cómo termina. Ahí realmente termina el apóstol Pablo. Podríamos decir lo que viene él hablando. Puede sentarse. Gloria a Dios. Entonces vamos a tratar un poquito una vez más, y yo sé que Pablo habla acerca de la idolatría porque quiere ahondar más en el tema de lo que es la idolatría. Porque uno de los problemas que tiene el ser humano es que rápidamente se convierte en un idólatra. Cuando no adora a Dios, siempre va a adorar algo. Y por eso es que creo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar, no solamente, allá solo nos dijo, y no seáis idólatras como lo fue Israel. Aquí nos especifica exactamente qué es la idolatría y qué representa en el mundo espiritual realmente cuando nosotros nos hacemos partícipes de este tipo de cosas. Usted dirá, yo no tengo ídolos en mi casa, ¿verdad? Yo no participo en donde gente tiene ídolos, pero realmente nosotros sí participamos de muchas cosas y no nos hemos dado cuenta. Entonces, por eso es de que tenemos que poner mucha atención en lo que está diciendo Pablo, porque si Pablo agarra el tema, una vez más, es por la seriedad que realmente tiene la idolatría. Y fíjese que a lo largo de la historia, la idolatría fue uno de los males más grandes del pueblo de Israel. ¿Cierto o no es cierto? Desde el principio hasta el final, la idolatría siempre fue un problema muy serio para la nación de Israel. Y ese es el primer punto que quiero tratar yo con usted. La reincidencia de Israel a la idolatría. O sea que una y otra vez terminaban ellos adorando ídolos. De una u otra manera. En el capítulo 32, versículo 17 del libro de Deuteronomio. ¿Sí te lo puse allá o no? Sí, ¿verdad? Ok. Bendito Dios. Ok, ya lo pusieron allí. Dice la Biblia allí, sacrificaron a los demonios. ¿De quién está hablando ahí? De Israel. Y cuando dice que sacrificaron a los demonios, está hablando de dioses falsos, o sea, ídolos, ¿verdad que sí?
y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y dice en el versículo 21 también, ellos me movieron a celos. ¿Se recuerdan lo que dijo Pablo acerca de los celos? ¿O provocaremos a celos al Señor? Hace poco hablábamos acerca de ese tema, del Dios celoso de su pueblo, ¿se recuerdan? Y hablábamos de que los celos del Señor no son como los de nosotros. Ahora, dice allí, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Se recuerda lo que le pasó a Israel cuando provocaron a celos a Dios? ¿Ah? ¿Sí se recuerda? Hermano, les fue de la patada, les fue muy mal el haber provocado a celos a nuestro Dios. Y el apóstol Pablo se lo dice una vez más a la iglesia de Corinto: me van a provocar a celos. ¿Podemos ser más fuertes que el Señor? Dice, como quien dice, tú no te vas a poner a pelear con el Señor porque no le vas a ganar, en pocas palabras. Dice, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. No dijeron gloria a Dios, ¿verdad? Se lo perdieron, ¿verdad? Porque ¿de quién está hablando ahí realmente, hermano? De la iglesia. Mira cómo se gozan, Señor. No, es que a mí me sorprende ese gozo de este pueblo. ¡Aleluya! Dije, amén. No, hermano, está provocando a celos a Israel. Mire, háblenle a un judío acerca de Jesús, de la salvación, y se va a dar cuenta. Nosotros somos el pueblo del Señor. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos los que tenemos la ley. Ah, así le dice, ¿verdad? Pero no conocen al Salvador. Nosotros lo tenemos a Él. Va. Ya después de terminar esto, quiero entonces comenzar con la reincidencia de Israel a la idolatría. Lo voy a ir rápido porque de esto ya hemos hablado. La idolatría estuvo entonces a lo largo de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece los primeros momentos de mención de ídolos en el pueblo de Israel? ¿Se recuerda? ¿Ah? A ver, ¿o quiere que le pregunte? Ah, la hermana dice, no me pregunte porque esa no me la sé, de verdad. ¿Quién se la sabe? ¿Ah? Yo sé que allá se la saben, por acá se la saben. ¿Se recuerda el primer? ¿Ah? Es una mujer. Es una mujer. ¿La esposa de quién? Que aquella que guardó el ídolo. ¿Ah? Porque ahí recuerde que todavía Israel no había, pero ahí es donde comienza realmente a mencionarse así directamente. Y ahí dice que se lo escondió, se lo puso, ¿verdad? Aquí abajo, ¿verdad? Para que no se lo vieran. Pero luego Israel no aprende y sigue, aleluya. ¿Y cuál es otra mención grande de un ídolo? El becerro de oro, ¿verdad? No aprendieron. Pero después del becerro de oro dijeron, ya no más idolatría. Ya no más idolatría. Hasta aquí llegamos. Nosotros solo tenemos un Dios. ¿Fue cierto eso? No. En el tiempo de los jueces, hermano, nosotros vemos de que la cosa se puso fea también, porque aún los sacerdotes ahí, ¿verdad que sí? Aleluya, estaban adorando ídolos. Pero llegó el tiempo de los reyes. Ese tiempo sí cambió todo, ¿verdad, hermanos? Porque en el tiempo de los reyes, nada de idolatría. También, por eso fueron destruidos todos los israelitas, porque ellos, tanto la tribu del norte como la tribu del sur, se corrompieron. Pero, ¿por qué ellos reincidían en lo que era la idolatría? Y yo quiero que se dé cuenta de esto, que es muy importante. La idolatría era muy atractiva porque debido a que Israel estaba rodeado de naciones paganas. Y las naciones paganas tenían muchos dioses, celebraban muchos cultos a sus dioses, amén. Y aparentemente sus dioses eran los que le daban de comer, los que le daban el sol, los que les daban el agua, lo que les daban todo. Los dioses de las naciones paganas eran muy atractivos. ¿Y por qué eran muy atractivos, hermano? Porque los dioses de las naciones paganas, que no son dioses realmente, no exigían absolutamente nada. ¿Ah? No tenían leyes morales. Ellos podían hacer y deshacer a como ellos quisieran. Aleluya. Entonces,
era muy, el pueblo de Israel era muy dado por eso a la idolatría. Los dioses de las demás naciones no exigían la clase de obediencia que exigía el Dios de Israel. Y las naciones paganas incluían la inmoralidad sexual dentro de sus templos. O sea, en pocas palabras, era atractivo para la carne el practicar ese tipo de cosas. Aleluya. Porque fíjese, es curioso de que en los templos paganos habían prostitutas y se cometían un montón de actos inmorales dentro de los templos esos. Por eso era que era atraído realmente Israel a querer practicar este tipo de cosas. La reincidencia de Israel a la idolatría era que debido a la satisfacción inmediata que produce adorar esos dioses, las comodidades, la supuesta seguridad. Por ejemplo, el Señor a nosotros nos dice: guárdense, obedezcan, no sean como los demás. Y de repente nuestra carne dice: no, pero es que se siente como que se está perdiendo la oportunidad, como que si no se goza, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, lo que tienen los demás allá afuera es instantáneo. Mira, vení, servíme a mí y podés disfrutar desde ya. Por eso es que es muy apetecible los dioses ajenos, los ídolos, por la facilidad que tiene el hombre de poner primero a las cosas o a las personas antes que a Dios. Y nosotros hemos cometido ese, podríamos decir, pecado, de que muchas veces Dios tiene que esperar, pero aquello que nosotros decimos que no es nuestro Dios no puede esperar. Ahí nosotros tenemos un grave problema, porque sin darnos cuenta, sin decir que somos idólatras, nos estamos poniendo otras cosas en primer lugar. Alabado el nombre del Señor. Fíjese, el día de hoy, estaba hablando con mi hijo acerca de estas cosas. Él me dio una nota que mostraba ahí y me gustó, porque dice, en la nota dice, cosas que Jesús nunca dijo. Sigue tu corazón y tus sueños. Nunca dijo Jesús semejante cosa. La otra es, ve con tu instinto. Lo que tu instinto te diga, eso haz. Tampoco lo dijo Jesús. Tampoco dijo, tú eres una buena persona por las cosas que haces, ¿verdad? No. Y la otra es, nunca dijo Jesús, con tal que seas feliz, dale para adelante. Son cosas que el día de hoy se mencionan dentro de las iglesias, por supuesto siervos del Señor, y que supuestamente es palabra del Señor, pero que solamente muestran los dioses que se han hecho ellos mismos al declarar palabras que Dios nunca ha dicho. Alabado el nombre del Señor. Ahora, brincándonos después de esto, de saber de que Israel fueron unos grandes idólatras en todo el sentido de la palabra, fueron malos los de Israel en ese sentido, Pablo pasa a la explicación e insistencia a la iglesia de Corinto. Pero para hablarle de Corinto también, porque quiero hablarle acerca de lo que es la idolatría en Corinto, quiero mostrarle cómo era Corinto, cómo era Corinto, cómo era lo social, lo religioso de esta ciudad, una ciudad muy importante. Yo me di a la tarea de leer cómo era Corinto, y mire, hermano, hay unas barbaridades increíbles en esa ciudad. La ciudad de Corinto en los tiempos de Pablo. Ubicación geográfica. Corinto estaba ubicada en la llanura que se localiza debajo del elevado Acrocorinto, sobre la parte alta del istmo, que era un importante puente de tierra entre la parte norte y la parte sur de Grecia. O sea que estaba en un lugar muy estratégico, fíjese pues, de los filósofos, ¿verdad? Una cima de 630 metros de altura que se eleva en la península de Peloponeso. Esta fortificación era usada como lugar de defensa y de adoración pagana. Desde su cumbre se podía divisar Atenas, en los días claros, a unos 72 kilómetros de distancia. Esta ciudad tenía una ubicación privilegiada
que la hacía muy atractiva, y esto le garantizó una historia ilustre, o sea, famosa, ¿verdad? A tal grado que fue llamada Ciudad Rica. Óigalo bien. Se parece a los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Ah? Por eso es que se lo quería mostrar yo, porque tiene bastante asimilación a los Estados Unidos. No en la ubicación, pero sí en la riqueza. Mas por ser poseedora de 2 puertos, tenía 2 puertos. Uno que Cencrea, que conduce directamente a Asia, y el otro Lequeo, que conduce a Italia. O sea, ciudad estratégica. Sigamos. Tipo de población. Esta ciudad, al ser romana, era gobernada por el derecho y leyes romanas. Su lengua oficial era el latín, pero por su influencia la lengua griega era más común en el pueblo. Es por eso que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Ok? Aunque no se ha podido establecer la cantidad de su población, se estima que vivían alrededor de 100,000 a 1,000,000 de habitantes. Y se cree que la mitad de estos eran esclavos. Además, había sido repoblada con colonos, veteranos del ejército y liberto que antes fueron esclavos. También había comerciantes, artesanos, artistas, filósofos, maestros y trabajadores provenientes de muchos de los países que rodeaban el Mediterráneo. Dentro de ello, judíos. O sea que ahí había una diversidad de personas, ¿ok? Y eso trae bastante problema. Corinto fue conocida desde su antigüedad por su mala reputación. Por eso cuando usted lee Corinto se da cuenta de la manera que habla el apóstol Pablo a Corinto. Corinto fue conocida desde su antigüedad por su mala reputación. Una frase muy común entre los griegos era el uso del verbo corintiazo, que significa actuar como un Corinto. ¿Y qué significa eso? Todo hacía referencia a la depravada condición moral de sus pobladores. O sea, eres de Corinto, entonces ¿qué era lo que querían decir? Eres un depravado entonces, ¿ah? Eres un liberalote. Primera de Corintios 6, 9 al 10, aquí se enlista la ciudad de habitantes de la misma. ¿Sí se recuerda de esa cita, verdad? Cuando Pablo menciona afeminados, idólatras, adúlteros, borrachos, fornicarios, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Esto nos da un cuadro amplio del tipo de habitantes y del grado de perdición y peligrosidad que había. Imagínense, hermano, que ahí fundó el Señor su iglesia. ¿Qué le parece? En una ciudad ¿qué? Pero bien depravada. ¿Por qué? Se recuerda que hay una cita donde le dice que el hijo se había metido con la mujer de su padre, ¿verdad que sí? Imagínense la depravación tremenda que había ahí, hermano. O sea, el libertinaje era grande. Ahora se da cuenta usted por qué el apóstol Pablo habla de tal manera. Por eso le digo, teniendo el contexto histórico, es muy importante entonces entrar a la cita para poder comprender a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo en ella. Era notorio que el griego fue influenciado por su filosofía. La cultura griega gozó de una influencia bajo los grandes filósofos, tales como Sócrates, Platón y Aristóteles, grandes filósofos de la historia, que le da ciertas características particulares a su población, como la búsqueda de sabiduría, aunque también se aferraban por su religión a la adoración de su variada colección de dioses. Si había colección de dioses, era en Corinto. Ahí estaban los griegos, y los griegos, hermanos, tenían dioses por todas partes. Sigamos. Sí, ¿verdad? A ver, se trabó. Sistema religioso. El imperio había dado a la ciudad de Corinto libertad religiosa. Así los diferentes grupos podían practicar su fe sin ningún problema. Fíjese lo que es la iglesia de Corinto. Poseía una docena de templos. Pero ahí no está hablando de templos cristianos. Poseía una docena de templos de todo tipo, hermano. Óigalo bien, con 1,000,000 de personas. Dedicados a los muchos dioses del panteón.
grecorromano. El más sobresaliente era el dedicado a Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad, donde se dice había más de 1000 prostitutas rituales. Oiga bien lo que se movía ahí. ¿Se da cuenta por qué Pablo habla acerca de la idolatría? Que todas las noches descendían a ejercer su oficio con los diferentes viajeros que se estaban en la ciudad y con el resto de la población. Oiga bien, hermano. El imperio tenía una política religiosa muy liberal. Generalmente permitía que los pueblos conquistados continuaran sus prácticas religiosas, en tanto que no estorbaran la paz política ni corrompieran la moral pública. Las religiones que cumplían estos requisitos se llamaban lícitas y las que no. Ajá, ¿se da cuenta? ¿De dónde vienen algunos términos? ¿Qué decía el apóstol Pablo en el versículo 23? Todo me es lícito, ¿verdad que sí? ¿Pero qué dice? Exactamente, amén. Una ciudad pintoresca y lujosa. Sus actividades cotidianas se desarrollaban alrededor de sus plazas y de los múltiples edificios que habían sido construidos para las funciones gubernamentales y, por supuesto, para la adoración de su gran cantidad de dioses. O sea que había muchas reuniones, había mucha vida social. En el centro de la ciudad se hallaba el ágora o plaza mayor, circundada, digo, qué va. ¿Cómo van a circuncidar a una? Pastor, por favor. Circuncidada por importantes edificios cívicos y religiosos. ¿Sí se da cuenta? Había vida social. Era normal que en otras ciudades griegas que la plaza central estaría rodeada por pórticos con tiendas, sobresalían en la ciudad del templo a Apolo, la Basílica Sur y la Juanina, el pórtico sur y norte, muchísimas fuentes de diferentes tamaños y estilos. De entre ellas sobresalía la fuente de Glauque, además estaba el templo de Afrodita, el templo de Asclepio, quien era el dios de la salud. O sea que tenía muchos dioses. Habían 2 teatros. O sea que nosotros ahora contamos con muchos cines, ¿verdad que sí? Bueno, ellos tenían 2 teatros, ¿verdad? Para 1 millón de personas. Pequeño el Odeón, uno es el más pequeño, el Odeón, o sala para conciertos. El mayor, que tenía capacidad para 18,000 personas, era ocupado para realizar diversas presentaciones. Así también estaba el Tribunal de Justicia, el que se hace referencia en Hechos 18:12, y el museo, entre otros. Entonces yo le hago la pregunta, ¿había vida social? Había manera de haber vida social. O sea, se podían hacer muchas cosas en Corinto. Y el apóstol Pablo habla a una iglesia que está viviendo todo este tipo de cosas. Ahora, yo le hago la pregunta a usted, ¿podemos nosotros parecernos un poquito a Corinto de acuerdo a la ciudad en la que vivimos? Amén, hermanos. Porque tenemos diferentes tipos de actividades, hay diferentes tipos, aleluya, de cosas sociales, por lo tanto se aplica a nosotros. Entonces, habiendo conocido lo que es la historia esta, ya puedo entonces entrarle a la siguiente parte. La explicación e insistencia de Pablo a la iglesia acerca de la idolatría. Pablo, esto es lo que dice a la iglesia. En primer lugar dice, un ídolo no es nada en sí mismo. O sea, realmente un ídolo puede ser de yeso, de madera, de oro, de plata, lo que quiera. Pablo dice, un ídolo no es nada en sí mismo. O sea, en pocas palabras, no son reales. Según Jeremías capítulo 2, versículo 11, a ver, veamos rápidamente. A ver si nos funciona. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos, ¿qué dicen? No son dioses. Ajá. O sea, no son nada realmente. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Luego dice el 16:20. ¿Hará caso el hombre a dioses para sí, mas ellos no son dioses? Dice la Escritura.
También en 1 Corintios 8:4. Lo que le quiero mostrar es que un ídolo realmente no es nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué dice? Nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Va. Entonces, dice el apóstol Pablo, un ídolo no es nada en sí mismo. Sin embargo, Satanás puede usarlos para descarriar a los seres humanos. O sea, Satanás se aprovecha de un ídolo para hacerle creer que en él hay un Dios y que puede hacer muchas cosas. O sea, lo engaña. Satanás toma ventaja de estas cosas. Cuando Satanás toma los ídolos y se aprovecha de la idolatría del hombre, sin darse cuenta el hombre, dice el apóstol Pablo, según lo que leímos, que el hombre adora a los demonios mediante los ídolos. ¿Ok? O sea, cuando va a un lugar donde hay un demonio, donde hay un lugar en donde se canta a los ídolos, prácticamente ahí lo que se está haciendo, a pesar de que el ídolo no es nada, dice, detrás de los ídolos hay demonios, y cuando la gente adora, a quien está adorando es realmente a los demonios, dice el apóstol Pablo. Oiga bien, según lo que nosotros leímos en el capítulo del 14 en adelante, ¿qué otra cosa dice Pablo acerca de los demonios? Pablo describe en realidad que cuando se adora a los demonios, ¿qué dice que pasa? Vamos a ver si usted lo agarró. Y yo cuando estaba leyendo la escritura se lo dije. Aparte de adorar a los demonios, ¿qué es lo que pasa con aquella persona que está adorando a los demonios? Tiene comunión con ellos. ¿Se recuerda que él pone el ejemplo de la comunión, del partimiento del pan, de la Santa Cena? Dice, nosotros tenemos comunión con Cristo. Va, dice el apóstol Pablo, cuando una persona adora un ídolo que no es nada, Satanás se aprovecha y vienen demonios y las personas empiezan a adorar demonios. Cuando la persona empieza a adorar demonios, entonces, ¿qué dice el Pablo que tiene? Comunión con los demonios. Y al tener comunión con los demonios, usted ya sabe cuáles van a ser los resultados. Fíjese lo que es realmente la idolatría. El día de hoy, la gente que es idólatra no lo quiere ver de esta manera. Dice, no es una persona, no es una cosa. No, si no se adora a Dios, dice Pablo, se está adorando demonios, no importa qué ídolo sea. Porque al único que se debe de adorar es a Dios. Amén. A nadie más se debe de adorar, por muy bueno que sea. Solamente Dios es digno de adoración. Entonces, la Biblia, fíjese lo que pasa acá. Entonces, el idólatra tiene compañerismo con los demonios en su festejo idolátrico. O sea que, imagínense que usted va a una iglesia donde se adora a demonios, ¿verdad? Y usted se pone a adorar demonios. Ahora usted ya sabe lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Adorando demonios. ¿Y qué está haciendo a la vez? Teniendo comunión con ellos. Cuando nosotros tenemos comunión con Cristo, el tener comunión con Cristo crea en nosotros algo dentro de nuestras vidas para que seamos nosotros mejores, para que nosotros produzcamos buenos frutos, para que nosotros podamos ser conforme a la imagen de aquel que nos llamó. Cuando se hace esto en relación a los demonios, de la misma manera la gente es influenciada por los demonios y termina haciendo cosas malas que no agradan a Dios. Ahora, la Biblia considera la avaricia como una forma de idolatría, ¿cierto? Fíjese lo que le estoy diciendo, porque ya le dije a usted que todo se puede convertir en un ídolo. El avaro, ¿qué es lo que adora? Y todo lo que puede comprar con él, ¿cierto? Amén. Y luego el avaro muchas veces nos puede invitar a nosotros para que nosotros participemos de su adoración.
a aquellas cosas en las cuales él o ella confía. Ahí ya va tomando otra. A ver, leamos lo que dice Colosenses 3:5, por favor, porque se me queda viendo así como muy incrédulo usted, ¿verdad? Haced morir, pues, ¿qué dice? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal realmente? Todo lo que nos gusta a nosotros que hay en esta tierra. ¿Sí o no? Aunque podemos disfrutarlo, aunque podemos tenerlo, pero hay que tener cuidado, aleluya, de la forma que nosotros lo miramos, aleluya, y lo hacemos para nosotros. Porque con el dinero podemos hacer muchas cosas buenas, ¿cierto? Si le damos su lugar. Pero también se puede convertir en nuestro Dios. Si se convierte en nuestro Dios, estamos en un grave problema por lo que puede causar. Usted adora el dinero, en este caso su ídolo, ahí están los demonios, usted tiene comunión con ellos, ¿y qué es lo que saca de ello? A ver, ¿qué es lo que saca de la comunión con ese Dios mamón? Hermanos, no me lo han entendido, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto de tener un Dios llamado dinero? ¿Te vuelves orgulloso? ¿Te vuelves un déspota? ¿Te vuelves un agarrado? ¿Te vuelves alguien que solamente piensa en sí mismo? ¿Que pone su confianza en ese Dios? Y luego nos llaman a adorar con ellos. Ay, Jesús. A ver, sigamos porque lo estoy viendo muy serio. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. A ver, y esta parte quiero que la lea usted. ¿Y qué dice? Y avaricia, ¿qué dice? Que es idolatría. O sea que no necesariamente tengo que tener una imagen yo para que diga que yo soy idólatra, sino que puede haber en mi corazón la confianza y el deseo y mi tiempo para aquello que yo considero mi seguridad y mi todo. Porque hay una manera de distinguir cuando tenemos un ídolo o no tenemos el ídolo: que a él le damos todo lo de nosotros. Entonces, poniéndolo de esta manera, entonces tenemos que tener en cuenta esto. La Biblia entonces considera la avaricia como una forma de idolatría. Entonces la conexión es obvia. Por eso los demonios se aprovechan. Te mira a ti y dice: ¿te gusta el dinero? Dice. Si te gusta el dinero, te dice, y quieres más, ¿verdad? Mira, yo te puedo proponer algo, te dice el demonio, porque tú lo estás adorando, ¿verdad que sí? Yo te puedo proponer algo, sí, puedes tener más, pero necesitas oírme a mí. Tienes que ser desleal, tienes que ponerte las pilas, me tienes que dar más tiempo y yo te puedo dar todo lo que querés ya. Dios te ofrece el cielo, pero ¿cuándo te va a dar el cielo? Yo te lo doy ya. ¿Qué hay en tu corazón? Mire cómo los demonios funcionan detrás de todo de todas las cosas pueden funcionar, hermano. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que Pablo toma una vez más el tema de la idolatría. Porque nosotros, sin darnos cuenta, aleluya, estamos idolatrando algo cuando no lo hacemos hacia el Señor. Los demonios entonces, aleluya, son capaces ¿de qué? ¿De dar beneficios materiales, sí o no? Sí. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Si postrado me adoras, te doy todos los reinos, le dijo. A él se le ha dado cierto tipo de poder para hacer cierto tipo de cosas. Yo siempre uso a los brujos de Egipto cuando hacían sus cosas mágicas. Amén. Sí, mire, las riquezas de los famosos el día de hoy, gente que está pactada con el diablo. ¿Por qué? Porque ambiciona el tener.
Pero mire cómo terminan. Adoración de ídolo. Esa es una adoración de ídolo. Y la gente se hace partícipe de ellos. Aleluya. ¿A quiénes ataca el diablo de esa manera? A la gente que no está satisfecha. Porque el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que estar contentos. ¿Con qué? Al tener sustento y abrigo, dice. Amén. Fíjate, yo quiero que se dé cuenta de esto, por favor, porque sin darnos cuenta nosotros, él se lo está diciendo a la iglesia de Corinto, pero no se lo está solamente, ahora no es Pablo, ahora es el humilde pastor de la cruz, se lo está diciendo a la iglesia de Dios del evangelio completo. Sí, el Pablo, un gran siervazo del Señor, aleluya, que llegó al tercer cielo, ¿verdad, hermano? Amén. Yo nada que ver con eso, apenas aquí la puedo hacer. Pero el Señor nos lo recuerda a nosotros el día de hoy, aleluya. Sí, el diablo no va a vacilar en esto. Mateo 6:24, ¿qué dice? Gloria a Dios. Mateo 6:24, ¿qué dice? No, esa no era vos. Ya me. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Ah? O adoras al uno o adoras al otro. O sirves a uno o sirves al otro. Hermano, el evangelio es lo más precioso que nos pudo haber pasado a nosotros. Pero tenemos que comprender lo que es el evangelio. Porque si creemos que solamente vamos a tener a un Dios que nos favorece y nos da todo lo que nosotros que soñamos o queremos, estamos equivocados. No es así. Porque este mensaje, esta enseñanza que yo le estoy dando el día de hoy es de una renuncia al yo, realmente. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, ¿qué dice? Ahí está, claro. Bien claro el Señor, ¿sí o no? Y dice Pablo que la avaricia es idolatría. Entonces, hacernos partícipes nosotros de personas que son avaras, ¿es participar? A ver, dígalo conmigo. Si usted sabe que hay personas avaras y usted comparte con ellas y usted adora con ellas esas cosas que usted se convierte en un idólatra con esa persona. Alabado el nombre del Señor. Pablo insiste en este tema porque sabe la tendencia que tenemos nosotros los seres humanos a volvernos idólatras. Aleluya. El yo se puede convertir en un ídolo. La familia se puede convertir en un ídolo. Las posesiones se pueden convertir en un ídolo. El negocio se puede convertir en un ídolo. El entretenimiento se puede convertir en un ídolo. La religión se puede convertir en un ídolo. El sexo se puede convertir en un ídolo. El conocimiento se puede convertir en un ídolo. El poder se puede convertir en un ídolo. Oiga, todo lo que se puede convertir en un ídolo. Cuando nosotros no nos damos cuenta. Ahora, si yo le digo, tú eres idólatra, tú tienes este tipo de ídolo, tú te vas a enojar quizás. Pero yo quiero que usted y yo nos examinemos, porque estos mensajes que estamos dando es para que nos examinemos. ¿Será que yo pongo primero esto antes que a Dios? Porque si es así, aunque yo, una vez más le digo, lo diga con mi boca, yo tengo mi Dios entonces. Y ese Dios me quita mi tiempo, y ese Dios me quita mis talentos, y ese Dios es el que por el que yo realmente estoy ahí. La fachada de cristiano toda la podemos tener. Santo Dios. Alguien dijo, desde el punto de vista práctico, óigalo bien,
quiero que se le grabe esto. Un ídolo es cualquier cosa que consuma la mente, el corazón, el alma y el cuerpo de la persona. Óigalo bien, un ídolo es cualquier cosa que consuma la mente, el corazón, el alma y el cuerpo de una persona. O sea, que ese es tu pensamiento, esa es tu meta, ahí están todos tus deseos, ahí están todas tus pasiones. Eso se convierte en un ídolo. Y es una manera de poder ver que nosotros tenemos un ídolo en nuestras vidas. Un ídolo es aquello a lo que una persona se entrega de lleno, por completo. Algunas personas, por ejemplo, se entregan a algún propósito en la tierra que no tiene nada que ver con el reino de Dios, con alguna posesión de la tierra. Otras personas se entregan a sí mismas y oran por a su propia idea de Dios. ¿Sabe que hay mucha gente dentro de las iglesias que le sirve a Dios a su manera? O escucha un mensaje, escucha una predicación, escucha una enseñanza, se la dan bíblica, pero ellos dicen, bueno, el pastor dice así, pero yo creo de esta manera. Tú eres tu Dios. La verdad es que tú eres tu Dios. ¿Por qué? Porque está claro en la Escritura. ¿Y por qué nosotros queremos ser dioses? Porque nosotros queremos tener la razón. Porque no queremos nosotros dejar, aleluya, que Dios sea quien gobierne en nosotros. Porque no queremos sacrificar aquella cosa que nos hace sentir desprotegidos a nosotros. Muchos tienen, mire, usted le pregunta a mucha gente allá afuera acerca de Dios. Yo creo que Dios esto. No, pero fíjate, sí, pero eso es lo que tú crees, eso es lo que cree tu religión. Dice, así le dicen a uno. Pero la verdad es que ellos son sus propios dioses. Ellos mismos son sus propios ídolos. Solo piensan en ellos, en su satisfacción, y todo está basado en ellos. Todo lo que está fuera de ellos, a como sea, pero lo que está en ellos. Y fíjese, ¿por qué razón entonces Pablo nos habla acerca de la idolatría? Otras personas se entregan y le oran a algún ídolo, foto o imagen que ellos han creado o comprado. Porque eso es lo que ha pasado el día de hoy. Muchos, por ejemplo, tienen a un futbolista, a un basquetbolista, a un cantante y qué sé yo. Y lo hacen su ídolo. Y hacen lo que el ídolo hace. Y le ponen atención a lo que el ídolo dice. Y tratan de imitar la vida de ese ídolo. Se quieren vestir como él, quieren hablar como él. Si no, mire la gente el día de hoy. O sea, nosotros estamos metidos en un grave problema porque hay una idolatría tremenda aún dentro de la iglesia. Porque Pablo se lo está diciendo a una iglesia en la cual se movían, por decir así, todos los dones del Espíritu Santo. La iglesia de Corinto. Y a ellos se los está diciendo. Aleluya. El ídolo puede representar algún dios o ser considerado Dios mismo. Ahora, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Aleluya. Corinto estaba metido en un grave problema. Por eso creo que debemos nosotros de comprender esto. Porque Corinto vivía la vida como nosotros la podemos vivir el día de hoy. Corinto, la asistencia de Corinto, de la iglesia de Corinto, a las reuniones sociales celebradas en los salones paganos. Óigalo bien. En los salones paganos, en esas reuniones sociales, había diferente tipo de personas y se hacían diferente tipo de actividades que no tenían que ver nada con el cristianismo. Pero ellos se sentían en aquella libertad o creían que como Pablo les había dicho que ahora eran libres, podían hacer lo que ellos querían. Y las reuniones sociales realmente estaban afectando a la iglesia de Corinto. Porque estaban haciendo en las reuniones sociales cosas que no se debían de hacer.
Imagínense que se embriagaran en una reunión social. Van a una reunión social y se ponen a tomar. Y están tomando y tomando. Pero está un cristiano metido en toda esa reunión social. Ahí no habían todavía selfies. Ahí no había Facebook. Ahí no había Instagram. No había internet. No tenían YouTube. Pero como la ciudad era pequeña, toda la gente se enteraba. Fíjate que vimos al hermano. Vamos a decir Michael, no digo Miguel porque si no se va a enojar. Joseph, lo que quiera. Fíjate que lo vimos. Y estaba en una mesa ahí y estaba tomando, estaba bien borracho. Tal vez no estaba borracho. Tal vez ni se había echado una. Pero estaba allí. Y él podía decir, yo no le hago daño a nadie. Pero estaba allí. Reuniones sociales. Hay muchos tipos de reuniones sociales el día de hoy. En las que nosotros podemos estar. Y en las que tú y yo podemos decir, ¿está esto glorificando a Dios? ¿Está demostrando esto que yo realmente estoy representando a Dios como debo de representarlo? Cuidado, dice el apóstol Pablo. Habían templos, habían plazas, había de todo allí. ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿A qué tipo de fiestas estoy yendo? Ay, Señor. Mire, porque hay reuniones sociales convenientes. Usted no me dejará mentir. Hay reuniones sociales donde le dice, si vienes a esta reunión, vamos a hacer rifa de televisiones, de boletos para... ¿A dónde se le ocurre a usted ir? Allá a Europa. O le vamos a dar esto, le vamos a dar el otro, y total, etcétera, etcétera, etcétera. Con tal de que venga. Y es increíble cómo nosotros como cristianos, cuando el apóstol Pablo dice que nos dejemos las cosas terrenales, podemos nosotros vendernos. Podemos nosotros comprometer el evangelio por cosas como esta. No, hombre, que me voy a ganar un iPad. Y por un iPad vas a salir con todo el mundo ahí, ¡pum!, te tomar una foto. Diga, hi, hey, y ahí apareció tu foto, ¡ay! Y había una gran imagen detrás de ti, la Virgen. El ídolo ahí estaba. Y tú, porque ahora no somos payasos, ¿verdad? Todo eso. Ajá. Hermano, ¿y por qué? Allá nos están mostrando al Dios dinero, al Dios cosa, al materialismo. ¿Para qué? Nos jalan a nosotros. No se venda por eso. Porque el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia. Ustedes están teniendo compañerismo con gente que es idólatra, con gente que sin darse cuenta está adorando demonios, con gente que sin darse cuenta tiene comunión con demonios, y ustedes están siendo partícipes. ¿En dónde, Señor? Pablo, yo no tengo ninguna imagen. Pero estás compartiendo con gente y estás pasando tiempo con gente que sí lo está haciendo. Y tú te haces partícipe, dice el apóstol Pablo, según lo que leímos. Cuando estamos aquí celebramos la cena del Señor, ¿verdad que hacemos un cuerpo? ¿Estamos qué? En un sentir. Estamos haciendo una sola cosa, ¿verdad? Cuando tú estás allá y dices, a ver, brindemos por el éxito, el Dios de aquel. Ahí va. ¿Qué estás haciendo ahí? Y a la misma vez, ¿qué estás haciendo? Teniendo comunión. Te estás haciendo uno con ellos. Cuidado.
¿Sabe que Israel cometió ese error? Israel veía las fiestas de los paganos y todo, y Israel poquito a poquito iba, solo como tenemos algunos negocios con ellos, ¿qué hay de malo con que vayamos a compartir con ellos? Y así los iban seduciendo y los iban seduciendo. Porque esta carne, hermano, estos ojos no se cansan de ver, ni esta carne de desear. Dígale al que está a la par suya, voltéelo a ver así, cuidado con las reuniones sociales, dígale. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? La asistencia de la iglesia a los templos idólatras de la ciudad de Corinto. No, es que lo que pasa es que está bien bonito, porque ahí había edificios bien bonitos, hermano. Podía hasta tener oro, plata, algunas figuras y todo. Y usted, solo voy a ir a ver, decía usted, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Imagínate que vas entrando al templo. La foto. Y de repente volteas a ver y por una razón le sonreíste a alguien. Está feliz entrando al templo. Tremendo. Yo quiero que se dé cuenta que esta gente de Corinto se atrevía a ir a los templos estos, porque decía, ¿y qué hay de malo? Si ahora tengo a Jesús, ¿y qué hay de malo que yo vaya entonces allí? Y ese es lo que está pasando el día de hoy en la iglesia del Señor, que ya no hay celo, que ya no se quiere representar al Señor, que ya no se quiere hacer de testimonio. Eso no puede ser así. Ustedes no pueden ir a un lugar donde se adora a demonios, dice. Aunque ellos le llamen dioses o aunque ellos, porque mire, hermano, la gente que adora ídolos le pone una de excusas a usted. Nosotros no adoramos, nosotros solamente, ¿cómo es que dicen ellos? Veneramos. Si van al diccionario se van a dar cuenta que es lo mismo, que es adorar. Y solo a uno se puede adorar, iglesia. Que no lo vaya a ver yo en otro, y besándole ahí la mano a ese mono. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? La comunión en las casas con gente idólatra. Gente que, mire, hay gente que usted entra a sus casas y lo primero que usted encuentra es un ídolo. Está ahí como quien dice, como cuidando, guardando, protegiendo y todo. Ahora usted dirá, hermano, entonces, usted puede ir a evangelizar. Yo estoy hablando de cuando usted va a compartir, cuando usted va a tener comunión con esa gente. Tenemos que tener cuidado. Porque eso es exactamente lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto. No estaba haciendo distinción, no se daba cuenta del daño que estaba causando. Yo puedo ir a orar por una persona y hablarle del evangelio, pero no puedo ir a compartir en esa casa, a tener comunión con la gente de esa casa. Porque, ¿qué dice Pablo que está ahí? Un ídolo. Un ídolo no es nada, pero ¿qué hay detrás de ese ídolo? Y esa gente adora a los demonios, se tiene comunión con ella y uno pasa a hacer ese tipo de comunión con ellos. No provoquemos, dice el apóstol Pablo, al Señor a celos en las casas, haciéndose partícipes con ellos. Asistencia a fiestas paganas, cuestionables en su modo de proceder. Habían ambientes de repente de filósofos, de música, porque el arte en esa ciudad, hermano, estaba al tope. Y cualquiera puede decir, no, hermano, es que usted no aprecia el arte, lo que pasa que usted no sabe nada de esto. Lo que pasa es de que esta gente es adoradora de todo ese tipo de cosas. ¿Sí o no? Amadores de la carne, de los deseos de la carne. Mire, cuando nosotros vamos a una fiesta mundana, por decir así, si fuéramos a una fiesta, ¿qué es lo que va a encontrar usted ahí? Alabanza y gloria al Señor. Puro chonguengue. ¿Sabe lo que es chonguengue, verdad? O sea, puro baile, pura fiesta. Hermano, pero yo estoy sentado, hermano. Yo no bailo, hermano, dice usted, ¿verdad?
No, pasa que a mí me invitaron y yo me vi obligado porque era mi familiar, era esto, lo otro. Y ahí todo va a mover el esqueleto y usted ahí dice, y ya le digo, y toman fotos y hace el otro. Y de repente usted se paró y hizo algo así, ¿verdad? Ah, estaba bailando ese. ¿Cómo nosotros podemos ser partícipes de esas cosas? Es que yo, por favor, yo quiero que usted se dé cuenta. Ellos son adoradores de todo esto que hay en esta tierra. A ellos no les importa a Dios. Son adoradores entonces de música mundana, de bailes, de prácticas mundanas. Porque cuando usted va ahí a ese tipo de fiesta, usted ve un montón de exhibiciones. Llegan, pero usted dice, santificado sea el Señor. Y usted se cierra, se tapa los ojos. No, yo no vine a ver esto, dice usted. Yo vine solamente por favor. Pablo dice, iglesia, no debe de ser así, dice. Ustedes no deben de actuar con libertinaje. Tienen libertad, pero no para hacer lo que ustedes quieran. Porque lo que está haciendo el diablo es jalarnos otra vez. Mire, hermano, cuando los ojos miran, cuando los oídos oyen, cuando nuestro corazón está viendo todo este tipo de cosas, usted empieza a batallar dentro de usted. Exhibiciones, le dije, ¿verdad que sí? Amén. Borracheras, escándalos. ¿Cuál es el consejo que da Pablo acerca de eso? Fíjese lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 3. Primero comiénzame con el 11, 12. 5, 11 y 12. Efesios 5, 11 y 12. Alabado el nombre del Señor. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia de Corinto. Y no participéis. ¿Qué dice? Va, y eso que le acabo de mencionar, ¿son obras infructuosas de las tinieblas, sí o no? Claro, para entretener la carne. Dice, sino más bien, reprendedlas. Hoy la iglesia ya no la reprende. Dice, Dios entiende. No, lo que pasa es que si no se va a enojar, que se enoje quien se enoje. ¿Y a usted qué le importa? Yo estoy interesado en que no se enoje el Señor conmigo. La gente se puede enojar, mis familiares se pueden enojar, pero no el Señor. Dios guarde que se enoje el Señor conmigo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y qué dice el 12? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué tengo que hacer yo con la gente del mundo? Tráigase a alguien del mundo para acá a ver cómo cuesta. No quieren. No quieren tener comunión con el Señor. ¿Y por qué usted sí quiere tener comunión con los demonios? Con los ídolos. ¿Por qué usted sí le da por su lado? ¿Por qué usted no se enoja cuando ellos no vienen, pero ellos sí se enojan cuando usted no va? Tenemos que ser celosos, hermano, de las cosas del Señor. Dice el versículo 3, 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que ahí está, todos esos son ídolos, ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué se nombran esas cosas? ¿Qué no se dice en esas fiestas? ¿Ah? ¿Cierto o no es cierto? La verdad. Pero yo no las estoy diciendo, hermano, pero está siendo partícipe. Tenemos nosotros que ponerle un paro a esto, porque sin darnos cuenta estamos cediendo, estamos dándole larga a las cosas que no debemos de darle. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de, ¿qué dice? De gracias. Dice el versículo 5 también. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuidado con esa libertad, que yo creo que esa libertad, que supuestamente para nosotros es libertad, es la que nos ha venido haciendo daño día tras día y nos está matando a pausas.
porque usted no se está dando cuenta, porque somos muy, quiero encontrar la palabra, tolerantes a las cosas del mundo. Muy tolerantes a las cosas del mundo. Sin darte cuenta, te estás muriendo y muriendo espiritualmente. Porque luego sale un predicador ahí medio rascuache y te dice, eso que haces está bien. ¿Ah? Solo dale gracias a Dios y está bien, te dice. A ese hombre no le interesa tu vida realmente. Debemos nosotros de ser celosos con las cosas de Dios. Alabado sea el Señor, hermano. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? La comunión con personas ateas, filósofas, que iban contra el cristianismo y los principios y mandamientos prescritos. Se juntaban con políticos, con famosos, con científicos, con profesionales. Esa era la vida social de ellos. Y eso cada día iba influyendo en sus vidas. Aleluya. La mayoría de personas que no sirven al Señor, que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo, son idólatras. De algo son idólatras. Y cuando nos llaman a nosotros a tener comunión con ellos, quieren que nosotros participemos de su idolatría, que nosotros admiremos su idolatría, que nosotros compartamos su idolatría. Puede ser esto o lo otro. Son idólatras. Porque hay solamente dos maneras de adorar. O adoras todo lo demás o adoras a Dios. Y si no tienes a Dios en el centro de tu vida, como el centro de adoración, algo más estás adorando. Entonces, ¿cómo yo voy a ser partícipe de ellos? Si son millonarios, dice, vení, mira mi casa, dice, ¿ah? Su casa, su adoración. Mira mis cosas, su adoración. Mira mis carros, su adoración. Y ahí estás tú. A ver qué me da. Idólatras. Y nos convertimos en idólatras como ellos. A ellos les da mucha satisfacción eso. A ellos les da mucha seguridad eso. Porque esos son sus dioses. Yo oí a alguien que decía, no sé si sea verdad todavía, lo tengo que investigar, que el gobierno está planeando algo, dicen, va. Yo todavía, esto que se lo digo solamente así por decirlo. Todavía no lo he investigado. Pero decía que conforme va la situación y viendo lo que estaba pasando, lo que le dije en Canadá, que cuando menos nos demos cuenta, el gobierno va a agarrar el dinero que usted tiene en el banco y decir, ok, lo necesitamos. Póngase a pelear con el gobierno usted. Y le van a quitar. Yo le hago la pregunta. Vamos a ver qué respuesta me da usted. ¿Lo pueden hacer sí o no? ¿Sí o no? Claro que lo pueden hacer. Usted dice, voy a pelear. ¿Y con qué va a pelear usted? ¿Con qué voy a pelear yo? ¿Ah? Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. ¿En dónde usted y yo tenemos nuestra confianza? Podemos ser iglesia del Señor y ser unos grandes idólatras. Podemos ser una iglesia del Señor y podemos estar nosotros compartiendo y teniendo comunión con los demonios. Cuidado. No importa quién sea, póngalo en su lugar. Eso le puede costar a usted mucho. Pero ¿sabe qué? Es mejor honrar al Señor y no honrar al hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Pablo ejemplifica esto como la comunión de la Santa Cena. ¿Sí o no? Cuando participamos de la copa y el pan, declaramos que adoramos al Señor. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Que gozamos de su fraternidad y comunión con Él cuando estamos participando. Que estamos atados a Cristo por su cuerpo y por su sangre. Que le hemos entregado a Él nuestra vida. Que estamos comprometidos con su muerte y con su propósito. Entonces, eso nos identifica con el Señor.
Pero si nosotros participamos de lo otro, ¿nos identifica con quién? De la misma manera, dice el apóstol Pablo. Si aquí tienen comunión, pero allá también tienen comunión, allá están siendo también partícipes y adoradores de demonios. Y eso provoca a celos al Señor. La participación con la idolatría entonces es confraternizar con los demonios, ya que el diablo y sus demonios están detrás de la idolatría. Dice una escritura en 2 Corintios 11:14 que no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué dice? Se disfraza como ángel de luz. O sea, aparenta una cosa. Por ejemplo, los idólatras, ellos creen que están adorando a Dios. ¿Sí o no? Mire, usted le pregunta a un católico, híjole, me lo voy a echar entonces encima, ¿va? Ahorita que miren el video. Usted le pregunta y sinceramente le dice, no, nosotros solamente veneramos, dice. Esa es la mentira más grande que se han podido creer. Porque ellos adoran demonios. Ellos, según la escritura, están teniendo comunión con los demonios. Así de sencillo. Y no les gusta a ellos, ¿verdad? Pero como yo, a mí no me importa si les gusta o no les gusta. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice el versículo 15 también. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, supuestamente son de Dios, son líderes de Dios. Mentira. Son ministros del diablo porque predican, enseñan contrario a lo que dice la Escritura. Entonces, ¿se recuerda lo que dice entonces el versículo 23? Todo me es lícito. Ahora podemos nosotros llegar a eso. Todo me es lícito. ¿Pero qué dice? Pero no todo conviene. Porque yo por ir a un lugar social y todo, yo no me voy a perder. Yo lo puedo hacer, dice, pero no me conviene. No me conviene el hacerlo, porque si lo hago, me estoy exponiendo. Y tiene que haber muchas preguntas cuando yo siento que puedo hacer algo que no debo de hacer. Gloria al nombre del Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuidado con las cosas que hacemos que parecen inofensivas, en pocas palabras. Para tratar el siguiente punto, tenemos que tener en cuenta esta escritura. La del Señor Jesucristo. Cuando la gente lo quería seguir. Y los volteó a ver, ¿y qué fue lo que les dijo? Todo aquel que quiere seguir en pos de mí, hay dos cosas que necesita hacer. Niéguese a sí mismo. Para leer del versículo 23 en adelante, tienes que tener como base esa escritura en ti. Si no, no lo puedes hacer. Porque para hacer lo que el apóstol Pablo dice en las siguientes escrituras del 23 en adelante, necesitamos negarnos a nosotros mismos y cargar con nuestra cruz. No va a ser fácil lo que dice el apóstol Pablo allí. ¿Cuáles son los actos permisibles para el cristiano? ¿Qué me está permitido a mí hacer? Yo creo que es mejor preguntarse a sí mismo. ¿Aquello que voy a hacer o que estoy haciendo, edifica o no edifica? Pregúntese. ¿Te edifica a ti o no te edifica para con el Señor? Es una pregunta que tengo que tener bien clara y bien presente. Nos conviene como cristianos
que proclamamos ser? ¿Nos conviene eso que yo creo que me es lícito? ¿Me conviene? ¿Edifica? Es una pregunta que yo me tengo que hacer. Porque hay cosas que yo puedo hacer, ver, oír, pero que me pueden hacer mucho daño. Número 2, es algo que nos edifica, es algo que proporciona crecimiento. ¿Me hace crecer para con el Señor? ¿O me estanca? ¿O me veo en peligro por estar yo expuesto a ello? No, yo no voy a caer. No, yo tengo control de esto. O sea, eso que estás haciendo, ¿te va a proporcionar crecimiento o te va a proporcionar que estés tú en la mera orillita del barranco? ¿Va a construir algo en tu vida? ¿Te va a dar madurez a ti en tu vida? Aquello que vas a hacer. ¿Cuáles son los actos permisibles del cristiano? Busca el beneficio de otros. ¿En qué yo beneficio con esto a mis hermanos? ¿En qué yo puedo ser de bendición al prójimo cuando hago esto que supuestamente como representante de Dios debo de hacer o no debo de hacer? ¿Habla de mí como buen cristiano o habla de mí como un cristiano carnalote y mundano? Miren la pregunta que yo me tengo que hacer cuando estoy haciendo. ¿Será de bendición para ellos? Porque el versículo 24, ¿qué es lo que dice, hermano? Ninguno, a ver, léanlo conmigo, ¿qué dice? En el 10:24, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Va. Eso lo dijo después de haber dicho ¿qué? Todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Según el apóstol Pablo, yo tengo que tener en cuenta a quién cuando hago algo. A mi prójimo. Porque dice el 24, ninguno busque su propio beneficio, sino el del otro. O sea, que antes, como sin Cristo, nosotros buscábamos nuestro propio beneficio. Ahora en Cristo, ¿qué dice? Ya no se trata de tu beneficio, de mi beneficio, sino el ¿qué? Por eso le dije, niégate a ti mismo. Se tiene que tener eso como base. Porque si no, no vas a querer hacerlo así. ¿A qué me importa si le gusta o no le gusta? Si lo bendigo o no lo bendigo, si le sirvo de tropiezo, no me interesa. El apóstol Pablo también usó una escritura. Haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Jesucristo no pensó en él cuando hizo la obra, cuando bajó del cielo, cuando hacía todo lo que hacía en la tierra. Siempre buscaba el beneficio de ¿quién? No de él, del prójimo. Y nosotros tenemos que imitarlo a él. Entonces tenemos que tener en cuenta en los actos permisibles que se nos permite, tener en cuenta que el beneficio de otros. ¿Cómo yo beneficio a mi hermana cuando hago tal cosa? Imagínese, hermana Johannes, que yo estoy en un restaurante y la carne está ahí que con ganas de hacer algo carnal, ¿verdad? Y de repente a mí me gustaba tomar y que me ponen una copa de vino. El vino no emborracha mucho, muchos lo ven como una bebida de digestión, ¿verdad que sí? Entonces, me la tomo, digo yo. En ese momento entra la hermana. Y están las botellas ahí y todo. Y la hermana me ve exactamente echarme la copa. Le hago la pregunta yo a usted. ¿Le estoy yo siendo de beneficio a ella, sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el mensaje que yo le estoy enviando, ¿cuál es? ¡Ah! El pastor, dice la hermana. ¿Qué cree? Se estaba echando las. ¿Le impactaría, hermana, sí o no?
¿qué pensaría? Le estoy haciendo la pregunta así directo, a secas. Él predica pero no aplica. Mire, le salió en verso sin hacer esfuerzo. ¿Ah? O sea, ¿y se quedaría en shock? ¿Le sería de bendición? ¿Verdad que no? Se quedaría sorprendida. Sería a su casa. ¿Será que puedo creer entonces todo esto? ¿Sí o no? Pero como yo tengo que buscar el beneficio de mi hermano o de mi hermana, no sé si me está entendiendo, en las cosas permisibles de nosotros como cristianos. Porque dice, todo me es lícito. A Corinto, todas las cosas que ellos podían tener en esa ciudad perdida, porque vio cómo se le llama la ciudad inmoral. Pero dice, pero yo no me voy a dejar dominar por ellas, porque no todo conviene, porque no todo es de bendición a mi hermano o a mi hermana. Amén. 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 Dígame amén. Porque quiero saber que me está entendiendo. ¿Se da cuenta que su libertad está condicionada entonces? ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor entonces a ti y a mí cuando hacemos algo? Que busquemos el beneficio del otro. Ahora, la pregunta real es esta: ¿es fácil o no es fácil? No es fácil. Si nosotros siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. No es así, iglesia. Imagínate que tú eres un viejo o vieja hablando del tiempo con el Señor. Y no vienes a la iglesia. Y te encuentra ya alguien nuevo. Ya. ¿Qué testimonio le estás dando a esa persona? ¿Me es lícito? ¿Puedo yo no venir a la iglesia y todavía ser salvo? ¡Qué silencio! ¿Puedo yo no venir a la iglesia y todavía ser salvo? O sea, unos cuantos días. Entonces muchos aquí ya se van a ir al infierno, porque muchos no han venido algunos días a la iglesia. ¿Verdad que sí? Nos tendríamos que ir al infierno si fuera así. Pero le estoy hablando de ocasiones especiales, ¿va? Puede ser de que en algún momento usted no pueda venir a la iglesia y va. Pero la intención con la que lo hizo, no quiso venir. Pues no, simplemente no quiero ir. A usted se le dio la gana ahí de no venir a la iglesia, por una u otra razón. O porque tuvo que ir a una fiesta, porque tuvo que hacer cualquier cosa. Pero fue porque usted lo quiso así. Y entonces lo ve a alguien más a usted, que está creciendo en el Señor. Hermano, hoy no hay culto, le dice. Y si usted es sinvergüenza, le dice, yo creo que no. Porque usted debería de estar en la iglesia. Sí, pero fíjese que me salió una... Entonces aquella persona nueva, ¿qué dice? Sí pues, por el beneficio. Por eso dice el apóstol Pablo, en beneficio, tenemos que pensar en el beneficio de los otros, antes que en el mío, cuando yo hago tal cosa. Entonces cada vez que tú haces tal cosa, ¿a quién tienes que tener presente? El casado, a su esposa, a sus hijos, a todos. Lo que estoy haciendo en este momento, tengo la libertad de hacerlo, pero está siendo de bendición, está edificando a la persona que está a la par mía. ¿Me entendió el mensaje ya o no? Porque si me lo entendió, aquí termino. ¡Gloria a Dios! ¡Alaba al Señor! Busca el beneficio de otros, será de bendición a ellos, dice el versículo 24. ¿Cuáles son los actos permisibles para el cristiano entonces? El acto viola nuestra conciencia. Hay algunos que pueden hacer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo.
Hay iglesias en donde las hermanas no se ponen pantalón, no se pintan, ¿ok? Aquí siempre le hemos dicho que lo haga, pero lo haga decentemente, sin estar vistiéndose indecentemente, ¿verdad? Porque no creemos que por eso usted se va a ir, se va a quedar o se va a ir. Pero las personas que fueron enseñadas de esa manera se ponen un pantalón y salen y las mira una hermana que dijo, ¡oh, usted! Al infierno, ¿verdad? La condenan rápido. Pero antes que la condenen, muchas veces su conciencia la condena a ella, porque se sienten mal. Dicen, no, yo no debo de vestirme así. Dice, no, es que me siento mal y todo. Dice, ay, y quizás otra hermana sí lo puede hacer. En este caso, lo que le quiero decir yo, que la conciencia de ella la acusa. ¿Sí me deben entender? Entonces, si mi conciencia me acusa en aquello que yo voy a hacer, no lo debo de hacer. Ya. Porque hay una cita para ello. A ver, leamos. Vamos a ir al Romanos capítulo 14, versículo 23. O sea, esa supuesta libertad y de repente lo hizo y luego dijo, ay, es que me siento pecaminosa, sucia, bla, 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 bla. No lo haga. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. O sea, si mi conciencia me dice, no, te pintaste los labios, hermana, y los ojos, y pareces tecolota, y que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, yo creo que las que tienen ese mal se miran al espejo y ven un demonio. O sea, mire, hermano, es que es tremendo. Quizás a usted no le parece así, pero hay gente que sí lo ve de esa manera. Ahora, si su conciencia le acusa, dice, no lo hagas, dice. Es débil quizás. Yo le aseguro que va a haber otra que sí lo va a hacer y no tiene pero ni el mayor remordimiento. ¿Por qué? Por la forma en que fue enseñada la persona. Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, las cosas que yo voy a hacer, las voy a hacer teniendo en cuenta esto para que sea de bendición y de edificación. Alabado el nombre del Señor. Aquí todas las semanas tienen aretes, miro yo, porque sabía que si nosotros vamos a una iglesia donde no permiten aretes, ¡ajú! Hijas del diablo, al infierno, y que así, olvídense. O sea, pues, porque le toman en cuenta mucho eso, ¿verdad? Y le aseguro que ellas jamás, muchas de ellas jamás se los pondrían, porque se sienten culpables. Entonces, esa libertad ahí, si viola su conciencia, mejor no lo haga, dice Pablo. ¿Cuáles son los actos permisibles en el cristiano? Aquellos que no comprometen nuestra fe, nuestro testimonio de lo que nosotros profesamos. O sea, ¿qué mensaje estamos dando de las cosas que nosotros decimos que somos? ¿Ah? De lo que nosotros profesamos. Si andamos tras el dinero, si andamos tras las cosas, ¿ah? Eso está demostrando en nosotros un mal testimonio. ¿Por qué? Porque estamos yendo tras el Dios mamón de ellos también. Está bien que trabajemos, está bien que hagamos las cosas y todo, pero nunca sacrificando y nunca exponiéndonos nosotros o nunca deshonrando el nombre de nuestro Señor. Porque el mismo mundo nos va a decir a nosotros, hermano, si a usted le dicen, eres un avaro, tú por ganar dinero haces esto y lo otro, un mensaje le está enviando el Señor a usted y a mí. ¡Ja! Tú por dinero haces esto y lo otro, le dicen a uno. Tenemos que tener mucho cuidado. Si mentimos, si engañamos, si pasamos día y noche en ello, tenemos que tener mucho cuidado. Porque a pesar de que confesamos una cosa con nuestros labios, con nuestra vida estamos demostrando todo lo contrario. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que hacemos, aleluya, con nuestra vida y por el hecho de las personas. Ahora, el siguiente y el último punto es:
nuestra libertad no debe de ser tropezadero para otros. Óigalo bien, nuestra libertad no debe de ser tropezadero para otros. ¿Qué quiere decir con esto? Que las cosas que yo hago no vayan a causar que la gente se pierda, que el hermano o la hermana se pierdan. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 14, 21, ¿qué dice? A ver, hermano. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, dice. ¿Está diciendo que no comamos carne? Está diciendo de que no hagamos esto o lo otro. ¿No? Tenemos que tener cuidado al hacerlo, dice. Amén. Porque si nosotros no tenemos ese cuidado, podemos llegar a ser de tropiezo. Y el ser de tropiezo a alguien, el Señor dio una advertencia para los que son de tropiezo. Marcos capítulo 9, versículo 42, dice la Biblia. 9:42. A ver, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar, dice la Escritura. Dese cuenta entonces. Es muy, muy importante esto que estamos nosotros aprendiendo. Dice el 32 del versículo que estamos leyendo, del capítulo que estamos leyendo, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, ¿eso quiere decir que usted y yo podemos ser tropiezo? ¿Y qué pasaría con el tropiezo? Vamos a hacer que nuestro hermano no llegue al cielo. Hermano, si usted y yo hacemos eso, Dios guarde. Por eso en las cosas que hacemos, tenemos que asegurarnos de no ser de tropiezo a nuestro hermano. O sea, número uno entonces, el creyente debe de hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios, y eso lo dice ahí mismo la Escritura. Bendito el nombre del Señor. O sea, que Dios sea glorificado en nuestros actos. Dios. Todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios, no para usted. El creyente no debe de hacer nada que ofenda a otra persona o que la haga tropezar. Tremendo, hermano, esto. Óigalo bien. Ya le puse algunos ejemplos de los que hablábamos. Aquellas cosas que de repente no violan nuestra conciencia, pero que violan la conciencia de otra persona, tenemos que tener mucho cuidado nosotros también. Entonces, dice el apóstol Pablo, porque no podemos ser de tropiezo para ellos. O sea, mire, hermano, yo puedo ser de mal testimonio para usted en mi manera de vivir. Puedo ser un sinvergüenza. Y puede ser que usted me mire. Usted a lo mejor es nuevo en las cosas del Señor y usted vio la sinvergüenzada, el engaño, lo mafioso que pude haber sido. Y a usted le afectó mucho. Eso es hacerlo tropezar a usted. Aprovecharme de alguien. Eso es hacerlo tropezar a usted. Ser desleal. Eso es hacer tropezar a una persona. Entonces yo tengo que tener cuidado en no hacer semejante cosa. Porque entonces Dios no lo va a pedir en cuenta. El creyente no debe de buscar su propio beneficio o su voluntad o ventaja, sino tiene que ser para testimonio. Mire, hermano, que cuando usted habla, que cuando usted de repente se da la oportunidad de hacer un negocio, de hacer un contrato, de hacer lo que tenga que hacer, recuérdese de esto, hermano. Ya, no sea de agravio, que no sea, aleluya, tratando usted de sacar ventaja. Recuérdese que el Señor le permite vivir diferentes circunstancias en la vida. Cada una de ellas va a dejar un testimonio a la gente con la que usted trata.
Y no solamente con la gente que usted trata, sino con los que están alrededor. Porque lo que le hizo a uno, ese uno se lo va a decir a todos. Entonces que yo con aquel, pero con ese no te metas. ¿Por qué? Es un chismoso. Es un ladrón. Es un mafioso. Es un aprovechado. Es un injusto. Cristiano. ¿Y el testimonio? Por eso tenemos que tener en cuenta a la persona, no solamente al hermano, sino también al prójimo, cuando hacemos algo. Hay gente que hasta se puede aprovechar de nosotros, se puede burlar de nosotros. Dice, le vi la cara. No me la vio a mí, se la vio al Señor. Porque hay gente que cree que uno es tonto. No, uno no es tonto, hermano. Lo que pasa es que uno trata de dejar un buen testimonio a donde quiera que va. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No debemos buscar de causar que la conciencia de nuestro hermano sea afectada con las cosas que nosotros hacemos. Amén. Pablo dice, si alguien va a comer a la casa o va a comprar a la carnicería y un hermano lo observó, dijo, ese no sabe que esa carne que están vendiendo en esa carnicería viene de haber sido presentada en los templos a los ídolos. No lo sabe. Viene el hermano bien contento, hoy vamos a hacer una carnita asada, ese, aleluya, con chirmolito y todo. Porque Pablo dice, no preguntes en la carnicería si es de esto o si es de lo otro. ¿Cierto o no es cierto? No lo preguntes, dice, échatelo. Pero si viene el hermano y te dice, mira vos, fíjate que yo supe que ese fue presentado a la diosa Afrodita. Yo lo vi, mano, y te lo vas a comer. Y aquel con gran hambre va. Tenía las tortillas ya hechas y todo. Te invito. ¿Qué cree que va a ser ese que vio y que tiene su fe débil? Es un hermano que está así como batallando, ¿verdad? ¿Qué cree que va a hacer? Si aquel, yo me la como porque me la como, dice, ¿verdad? Y yo sé que no me va a hacer nada. No le va a hacer nada, por supuesto. Pero ¿cuál es el problema ahí? A ver, ¿cuál es el problema? La hermana lo dijo. ¿Cuál es el problema? Está haciendo de tropiezo. Hermano, pero ¿cómo puede ser posible? Entonces no me puedo echar mi carnita. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No busque su propio beneficio. Siempre tenga en cuenta a su hermano. Ahora yo le digo, ¿eso que le acabo de decir es fácil o no es fácil? Imagínese, usted tiene ganas de un ribeye, o de un T-bone. Amén. Usted dice, ay Señor, por un, Señor le iba a decir, allá con Jacob, ¿se recuerda lo que por un qué? Por un plato de lentejas. Pero nosotros podemos ser de bendición si decimos, tranquilo mi hermano, gracias por decírmelo. Usted le dijo gracias por decírmelo en su corazón. Porque me lo dijo. Amén. ¿Por qué? Porque ya si usted se lo come, usted le va a hacer daño a su hermano. ¿Verdad que sí? Su hermano se va a quedar y no, este no le importa, este le vale. Ya no sé ni qué creer, dice pues. Alabado el nombre del Señor. Hay gente que dice, hermano, como no estaba alabando a Dios, me estoy tardando. Hay gente que se toma las botellas de vino, se echan sus toques. Porque en la idea de ellos es esta. Una no es ninguna. Y se la echan. O sea, ellos sienten la libertad de hacerlo. Dice, yo no me voy a convertir en borracho al hacerlo, dice. Pero el problema es que al hacerlo nosotros nos estamos exponiendo. Porque
Vamos a ver que no hay un hermano, pero lo que le estamos mostrando al mundo nosotros es un mal testimonio. Porque yo dije una, pero ellos no saben que me tomé una. Entonces ellos se toman dos. ¿Cuál es la diferencia entre dos y una? ¿Ah? Es una más, ¿verdad? Amén. Pero ellos no saben eso. Entonces, yo lo que le quiero decir es de que yo no voy a hacer aquello que va a afectar no solamente a mi hermano, sino a mi prójimo. Entonces, si voy a la carnicería, para que me entiendan, si voy a la carnicería, vamos a suponer que esta carne fue presentada a los ídolos, pero yo no lo sé. Voy y la compro. 2 libras de carne, por favor. Me la dan y no se aparece un hermano que me diga, esa fue presentada a los ídolos, ¿qué dice la Biblia que tengo que hacer? Échatela. ¿Ah? Échatela. Cuando te invitan a una casa, ¿qué dice? No preguntes. Oye, ¿y el estofado que estás haciendo, te lo presentaste a María o qué onda? ¿Ah? ¿Ah? O a San, ¿cómo se llama? San Isidro, San Nicolás, whatever, ¿verdad? Usted no va a hacer eso. Dice, usted coma, dice, dele gracias a Dios. Ahora dice, si te dice, mira, vení, una comidita. Fíjate que celebramos allá en el Quiché, vos celebran una fiesta, ¿verdad que sí? Bien sabe todos los años se va para celebrar Santa Elena. No sé qué. Imagínense que va y le dice, mira, aquí tenemos, esta comida va a la casa de alguien, esta comidita, el pepián, vamos. Santa Elena, mira, por Santa Elena. La llevamos al templo y Santa Elenita. Entonces yo le hago la pregunta al hermano. Entonces, ¿se la puede comer o no se la debe comer? ¿Por qué? Y porque ya se lo dijo. Porque ya se lo dijo. ¿Me estoy dando a entender? Si no se lo dice y usted no sabe, dice, écheselo. Pero si de repente viene y le dicen a usted, es presentada a la de Guadalupe, aleluya, dice, no se la debe comer. ¿Entendemos esto? Esto es una cosa que nosotros debemos tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si lo hacemos después de que nuestro hermano o aquella persona nos vio, vamos a afectarlo. No le vamos a hacer de bendición. Mire, hermano, sujetemos nuestros deseos, nuestras pasiones, porque le voy a leer una cita, a ver. Mire lo que dice Gálatas 5:24. Ya estoy terminando. Pero los que son de Cristo, léalo conmigo, por favor. Han crucificado la carne, ¿con qué dice? Con sus pasiones y deseos. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo tenga una pasión y un deseo, yo tengo que crucificarla porque lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Y porque tengo que tener en cuenta no ser de tropezadero y no afectar la conciencia de mi hermano. Aleluya. ¿A cuánto le gustó eso? Solo al hermano Miguel le gustó. ¿A ti también te gustó? ¿Pero lo entendiste? Eso espero. Aleluya. Ese es el punto allá. Amén. De que nuestras pasiones, pues yo le digo, hermano, sacrificar el yo. Esa es la clave para hacer todo esto. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En pocas palabras, ahí pone a todos. Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando yo hago algo, ahora ya sé qué es lo que yo tengo que tener en cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El diablo es un gran imitador, hermanos. Satanás tiene una iglesia falsa, por supuesto. Satanás tiene un evangelio falso y un culto falso y una comunión falsa. Él es el mejor imitador, creo yo, que hay en la tierra. Y ha engañado a muchas personas. Pero a quien no engaña es a la iglesia del Señor. Porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, iglesia, que nuestra libertad no sea aquella que nos haga hacer lo que nosotros queramos. Porque representamos a Cristo. Todo lo tenemos que hacer para la gloria de nuestro Dios. Y tenemos que tener en cuenta al judío, al gentil y a la iglesia. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor.